Lo que ocurrió en el Líbano durante las últimas 24 horas representa un punto de inflexión que muy pocos análisis han interpretado correctamente. Fuerzas militares rusas, no asesores, no contratistas, ni la presencia discreta y difícil de atribuir que Moscú ha mantenido en la región durante años, sino personal militar ruso desplegado oficialmente junto con su equipamiento, han llegado al Líbano. Y pocas horas después de que ese despliegue quedara confirmado mediante imágenes satelitales y sistemas de seguimiento de fuentes abiertas, tanto Israel como Washington reaccionaron con un nivel de preocupación que revela hasta qué punto este acontecimiento está siendo tomado en serio en los espacios donde realmente se toman las decisiones. Es importante analizar con precisión qué ha ocurrido, por qué Vladimir Putin eligió exactamente este momento para dar este paso y por qué el cálculo estratégico que hay detrás resulta mucho más sofisticado de lo que sugiere una lectura superficial. Esto no representa a una Rusia que entra accidentalmente en un conflicto regional que no comprende. Se trata de una inserción deliberada y cuidadosamente calculada de capacidades militares rusas en uno de los espacios geográficos más sensibles y volátiles de Oriente Medio, ejecutada precisamente cuando la atención y los recursos de Washington ya se encuentran distribuidos entre múltiples crisis simultáneas en toda la región. El momento del despliegue es, en realidad, el elemento central de toda esta historia. Rusia no decidió enviar fuerzas al Líbano durante un periodo de estabilidad. Lo hizo mientras la infraestructura militar israelí ya enfrentaba importantes daños provocados por ataques iraníes, mientras grupos de combate de portaaviones estadounidenses se reposicionaban en respuesta a amenazas provenientes de distintos frentes, y mientras la arquitectura de seguridad regional que Washington ha construido durante las últimas 3 décadas comenzaba a mostrar grietas que ninguna declaración diplomática podía ocultar. Putin observó cuidadosamente ese escenario y concluyó que era el momento oportuno para establecer una presencia militar rusa en un país situado directamente sobre la frontera norte de Israel, un país donde Hezbollah mantiene un nivel de control territorial que ningún otro actor armado no estatal de la región ha conseguido alcanzar y que históricamente ha sido considerado por Washington y Tel Aviv como parte esencial de su esfera de interés estratégico. Esta noche analizaremos 4 preguntas fundamentales que gran parte de la cobertura mediática ha evitado o ha tratado de forma demasiado superficial. La primera es: ¿qué ha desplegado exactamente Rusia en el Líbano y qué revela la composición de ese despliegue acerca de su verdadero propósito? La segunda es por qué Putin eligió precisamente este momento y qué nos dice esa secuencia de acontecimientos sobre la paciencia estratégica y el oportunismo de Moscú. La tercera consiste en comprender cómo han reaccionado realmente Israel y Estados Unidos lejos de las declaraciones públicas y qué revela esa respuesta acerca de los límites de las opciones que aún conservan en este escenario. Finalmente, la cuarta pregunta es: ¿qué significa la presencia militar formal de Rusia en el Líbano para la evolución futura de este conflicto y para la arquitectura de seguridad de todo Oriente Medio? Las respuestas a estas cuestiones pueden modificar profundamente la forma en que se interpreta lo que está ocurriendo actualmente en la región. Para comprender la lógica de este movimiento, conviene comenzar por la composición del propio despliegue, porque los sistemas y capacidades que Rusia ha decidido enviar ofrecen mucha más información sobre sus verdaderas intenciones que cualquier declaración oficial emitida desde Moscú. Lo que ha llegado al Líbano durante las últimas 24 horas no parece responder a un gesto simbólico. Imágenes satelitales y registros de seguimiento de vuelos procedentes de fuentes abiertas indican la llegada de sistemas rusos de defensa aérea, concretamente baterías S-400, acompañadas por un contingente de personal militar suficiente para operar y proteger ese equipamiento. No se trata de asesores entrenando discretamente a combatientes de Hezbollah. Se trata del despliegue visible y oficial
de uno de los sistemas estratégicos de defensa antiaérea más avanzados de Rusia en un país que comparte frontera directa con Israel. El sistema S-400 no es un armamento que pueda desplegarse de manera improvisada o sin planificación. Requiere una infraestructura logística considerable, un amplio perímetro de seguridad y una arquitectura de mando y control capaz de integrarse con la presencia militar regional de Rusia. Instalarlo en territorio libanés implica desplegar una capacidad con potencial para detectar y seguir aeronaves que operen sobre una parte significativa del espacio aéreo israelí y del Mediterráneo oriental. Las implicaciones operacionales de este movimiento resultan inmediatas para la planificación militar israelí. Cualquier misión aérea israelí que tradicionalmente operaba sobre territorio libanés con un elevado grado de libertad, ya fuera para realizar reconocimiento o para atacar convoyes y objetivos vinculados a Hezbolá, pasa ahora a desarrollarse dentro del alcance de una red de defensa aérea de primer nivel operada por personal ruso. Ese cambio no representa un simple ajuste técnico, supone una modificación sustancial del cálculo de riesgos para la Fuerza Aérea Israelí en un escenario donde durante años había mantenido una clara superioridad operacional. Junto con los sistemas de defensa aérea, diversos informes indican también la llegada de un contingente naval ruso frente a la costa libanesa. Oficialmente, su misión consiste en apoyar las operaciones logísticas y garantizar la protección de las fuerzas desplegadas. Sin embargo, como ocurre con prácticamente todas las operaciones navales rusas en esta región, esa presencia incorpora además una capacidad permanente de reconocimiento y recopilación de inteligencia electrónica que alimenta la cooperación de intercambio de información entre Moscú y Teherán, una relación que se ha hecho cada vez más visible a lo largo de este conflicto. Es importante precisar qué representa este despliegue y qué no representa. En esta etapa no se trata de una fuerza de combate rusa preparada para participar en operaciones ofensivas junto a Hezbolá. Las cifras disponibles en las estimaciones más fiables no respaldan esa interpretación. Lo que realmente estamos observando es un despliegue de tipo disuasorio, una presencia cuyo principal valor estratégico no reside en su capacidad ofensiva inmediata, sino en el hecho de obligar a Israel y a Estados Unidos a incorporar un nuevo factor de riesgo en cada una de sus decisiones futuras. Este tipo de estrategia ha aparecido repetidamente en numerosos conflictos internacionales. Es una de las herramientas más eficaces de las que dispone una potencia que desea modificar el entorno estratégico sin recurrir a una intervención militar de gran escala que pudiera desembocar en un enfrentamiento directo. No hacen falta 10.000 soldados para alterar el cálculo de un adversario. Basta con desplegar una fuerza lo suficientemente capaz para que cualquier operación militar dirigida contra ese territorio implique la posibilidad, por pequeña que sea, de afectar a personal o equipamiento ruso. Incluso cuando esa probabilidad sea reducida, cambia por completo el análisis de costes y beneficios de cualquier operación militar. Cada planificador de ataques en Tel Aviv y cada responsable de selección de objetivos en Washington debe incorporar ahora ese riesgo a sus cálculos. El momento elegido para este despliegue constituye probablemente el aspecto que mejor refleja el grado de sofisticación estratégica de la decisión. Rusia ha mantenido durante años relaciones con diversos actores dentro del Líbano, incluidos canales indirectos con Hezbolá, sin dar el paso de establecer una presencia militar oficial y visible. La decisión de hacerlo precisamente ahora, inmediatamente después de los ataques iraníes que provocaron importantes daños sobre infraestructura militar israelí, difícilmente puede considerarse una coincidencia. Más bien, parece responder a una evaluación según la cual este es el momento en que la atención política, los recursos militares y la capacidad de respuesta tanto de Estados Unidos como de Israel se encuentran más tensionados.
En consecuencia, el coste adicional de incorporar una presencia militar rusa a otro escenario regional resulta relativamente bajo frente al volumen de desafíos simultáneos que ambos gobiernos ya enfrentan. Washington continúa evaluando las consecuencias de los ataques contra el Mando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel, analizando el impacto de las capacidades demostradas por los misiles iraníes y tratando de definir una respuesta frente al progresivo deterioro de la capacidad de disuasión que ha caracterizado la evolución de este conflicto. Incorporar una presencia militar rusa formal en el Líbano no significa simplemente añadir un nuevo problema a una agenda ya saturada. Significa aumentar la complejidad de todos los problemas existentes. Cualquier respuesta estadounidense o israelí frente a Hezbollah o frente a amenazas procedentes del sur del Líbano deberá considerar ahora la presencia de activos militares rusos, un factor que simplemente no existía hace apenas unos días. Este tipo de secuencia estratégica oportunista refleja una dinámica cada vez más característica de un entorno internacional multipolar. Rusia no crea necesariamente la crisis, aprovecha una crisis ya existente para ampliar su margen de influencia, introduciendo capacidades militares en el momento exacto en que el coste político y estratégico de hacerlo resulta menor debido a la cantidad de desafíos simultáneos que absorben la atención de Washington y Tel Aviv. También conviene aclarar que esto no implica necesariamente la existencia de una estructura de mando unificada entre Rusia e Irán. Más bien parece reflejar un grado creciente de alineamiento estratégico mediante el cual ambos actores son capaces de beneficiarse mutuamente de las oportunidades generadas por las acciones del otro sin necesidad de coordinar cada movimiento de forma directa. Mientras Irán incrementa la presión sobre la arquitectura de seguridad respaldada por Estados Unidos y pone de manifiesto los límites prácticos de esas garantías, Rusia observa el nuevo escenario y ocupa espacios estratégicos que anteriormente habrían resultado mucho más difíciles de alcanzar. No se trata simplemente de una coincidencia temporal, sino de dos actores que parten de una evaluación similar sobre el momento geopolítico actual y que actúan de forma independiente, aunque sus acciones terminen reforzándose mutuamente. A continuación, conviene analizar cómo han reaccionado realmente Israel y Estados Unidos, porque las declaraciones públicas emitidas por ambos gobiernos presentan una imagen muy distinta de la que, según diversas informaciones, se maneja en privado dentro de los círculos de defensa e inteligencia. De manera oficial, las autoridades israelíes han descrito el despliegue ruso como un asunto de seria preocupación que requiere un seguimiento cuidadoso. Ese tipo de lenguaje suele utilizarse cuando un gobierno todavía no dispone de una estrategia de respuesta claramente definida y al mismo tiempo procura evitar transmitir una imagen de vulnerabilidad. Sin embargo, diversos informes atribuidos a fuentes cercanas al estamento de defensa israelí apuntan a que la evaluación interna es considerablemente más preocupante. El principal desafío al que se enfrentan los planificadores militares israelíes es relativamente sencillo de describir, aunque sus implicaciones sean profundas. Durante años, las opciones militares disponibles frente a Hezbollah y frente a objetivos situados en territorio libanés fueron diseñadas suponiendo un entorno operativo que no incluía un sofisticado sistema ruso de defensa aérea operado directamente por personal militar ruso, ni el riesgo político y estratégico derivado de cualquier incidente que pudiera afectar a ese personal o a ese equipamiento. Ese escenario ha cambiado y lo ha hecho precisamente en un momento en el que los responsables militares israelíes ya deben gestionar las consecuencias de importantes pérdidas sufridas en otros frentes. La importancia de esta limitación no es únicamente política o simbólica. Tiene consecuencias operacionales muy concretas. Durante años, la Fuerza Aérea Israelí ha desarrollado campañas periódicas
contra depósitos de armamento, infraestructuras de mando y rutas de transferencia de material destinadas a Hezbollah. Ese tipo de operaciones ha descansado en una superioridad aérea suficiente para permitir misiones repetidas sobre el espacio aéreo libanés con un nivel relativamente alto de confianza. Aunque esa superioridad nunca fue absoluta, proporcionaba un margen operacional que permitía sostener campañas prolongadas con un riesgo limitado para las aeronaves israelíes. La introducción de un sistema S-400 operado por Rusia modifica ese equilibrio, incluso si Moscú no tuviera intención de emplearlo contra aeronaves israelíes en circunstancias normales. A partir de ahora, cualquier misión deberá planificarse partiendo de la posibilidad de que los radares rusos estén siguiendo cada movimiento, registrando perfiles de vuelo y recopilando información sobre las operaciones aéreas israelíes. Además, la evolución de la relación política entre Moscú y Tel Aviv podría modificar las reglas de actuación con muy poco margen de aviso. Esa incertidumbre, por sí sola, reduce el grado de confianza con el que históricamente han operado las fuerzas aéreas israelíes sobre este escenario, y cuando la confianza operacional disminuye, también lo hace la libertad de acción. En Washington, la respuesta pública ha seguido una línea muy similar. Oficialmente se habla de preocupación y de un seguimiento constante de la situación. Sin embargo, distintas informaciones señalan que en los canales internos el nivel de inquietud es considerablemente mayor. Para los responsables estratégicos estadounidenses, el problema fundamental es que la llegada de fuerzas rusas al Líbano se produce cuando Estados Unidos ya intenta formular una respuesta coherente al deterioro general de la capacidad de disuasión en la región. La presencia militar rusa convierte un escenario que hasta hace poco era gestionado principalmente mediante inteligencia, seguimiento diplomático y vigilancia regional en un problema estratégico de primer nivel que exige una atención constante precisamente cuando esa capacidad de atención ya está comprometida por múltiples crisis simultáneas. Desde la perspectiva de la planificación estratégica, el desafío no reside tanto en el tamaño del contingente ruso. La mayoría de las evaluaciones profesionales coinciden en que las fuerzas desplegadas son relativamente reducidas si se comparan con otros escenarios donde Rusia o la OTAN mantienen efectivos mucho mayores. Lo verdaderamente significativo es que un despliegue relativamente limitado consigue producir un efecto estratégico desproporcionadamente elevado. Con una inversión militar moderada, Moscú introduce nuevas restricciones en la libertad de actuación de dos actores mucho más poderosos desde el punto de vista militar. Ese nivel de eficiencia estratégica constituye uno de los aspectos más relevantes de toda la operación y explica por qué este movimiento está siendo observado con tanta atención por los responsables de seguridad en distintas capitales. Llegados a este punto, resulta necesario plantear cuál podría ser el verdadero objetivo de Vladimir Putin. Gran parte de la cobertura ha presentado este despliegue principalmente como una medida destinada a respaldar a Hezbollah o a aumentar la presión directa sobre Israel. Sin embargo, existe una interpretación más amplia. Desde esa perspectiva, el interés principal de Moscú no sería el Líbano en sí mismo. El objetivo estratégico consistiría en demostrar los límites prácticos de las garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos y acelerar una transición hacia un entorno internacional cada vez más multipolar, donde la primacía militar estadounidense deje de ser el elemento dominante de la arquitectura regional de seguridad. Dentro de ese marco, el despliegue en el Líbano cumple varios objetivos simultáneamente. En primer lugar, proporciona a Rusia una presencia directa en uno de los escenarios más sensibles de la confrontación entre Israel, Irán y Hezbollah, facilitando la obtención de información
y el seguimiento de la evolución operacional desde el propio terreno. En segundo lugar, establece una presencia militar que podría otorgar influencia en cualquier futura negociación relacionada con la seguridad regional. Y, en tercer lugar, transmite un mensaje al resto de los actores de Oriente Medio, que Moscú está dispuesto a ampliar su presencia precisamente cuando percibe momentos de mayor vulnerabilidad estratégica para Estados Unidos y sus aliados. Ese efecto demostrativo puede llegar a ser incluso más importante que cualquier ventaja táctica inmediata obtenida mediante el propio despliegue. Quiero abordar ahora directamente la cuestión del riesgo de escalada, porque es probablemente el aspecto de este despliegue que requiere el análisis más cuidadoso y equilibrado. La presencia de personal militar y equipamiento ruso en el Líbano no garantiza por sí sola que el conflicto vaya a seguir una trayectoria determinada. A lo largo de este periodo de inestabilidad regional, y especialmente durante su intervención en Siria, Rusia ha demostrado que es capaz de mantener una presencia militar muy próxima a operaciones israelíes sin que esa proximidad desemboque necesariamente en un enfrentamiento directo. Los mecanismos de coordinación establecidos durante años para gestionar las actividades militares rusas e israelíes sobre el espacio aéreo sirio, aunque nunca fueron perfectos, demostraron que ambas partes disponían de canales institucionales y procedimientos de comunicación capaces de reducir el riesgo de incidentes siempre que existiera voluntad política para mantenerlos activos. La cuestión fundamental ahora es si un sistema de coordinación similar puede establecerse con rapidez y mantenerse de forma fiable sobre el espacio aéreo libanés, donde las dinámicas del conflicto son considerablemente más volátiles que las observadas incluso en los momentos de mayor tensión en Siria. Conviene analizar los riesgos con realismo, evitando tanto el alarmismo como una falsa sensación de tranquilidad. Desde una perspectiva estrictamente analítica, el peligro principal no parece ser un enfrentamiento militar directo entre Rusia e Israel. Tanto Moscú como Tel Aviv mantienen importantes incentivos para evitar una confrontación de ese tipo y además ambas partes ya han demostrado anteriormente que poseen mecanismos institucionales capaces de gestionar una proximidad militar compleja sin que ello desemboque automáticamente en una escalada. El riesgo más significativo se encuentra en un efecto indirecto mucho más amplio. Si los planificadores militares israelíes deben incorporar la presencia rusa en cada decisión relacionada con objetivos situados en el sur del Líbano, el resultado práctico será una reducción de su libertad operacional frente a Hezbollah y frente al conjunto del territorio libanés. Ese cambio podría ofrecer a Hezbollah un mayor margen para reorganizarse, reconstruir capacidades y prepararse para futuras fases del conflicto con una menor presión derivada de las campañas aéreas israelíes que anteriormente limitaban parte de su libertad de acción. Ese es el aspecto del despliegue que merece una atención especial, no tanto la posibilidad de una confrontación directa entre Rusia e Israel, sino la posibilidad de que la presencia militar rusa funcione como un elemento disuasorio que reduzca significativamente la capacidad operativa israelí frente a la organización que continúa representando una de las principales amenazas para las poblaciones del norte de Israel. Este acontecimiento también debe interpretarse dentro de una tendencia más amplia que se ha ido desarrollando durante todo el conflicto. Más que un hecho aislado, el despliegue ruso en el Líbano parece constituir un nuevo elemento dentro de un patrón estratégico cada vez más evidente. Ese patrón consiste en que Irán demuestra repetidamente y con una intensidad creciente que las garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos a sus aliados regionales poseen límites prácticos que ya no pertenecen únicamente al terreno de la teoría, sino que empiezan a hacerse visibles en el ámbito operacional.
Cada uno de esos episodios genera un momento de vulnerabilidad estratégica para Washington e Israel. Y es precisamente durante esos momentos cuando otros actores, especialmente Rusia, aprovechan la oportunidad para ampliar su influencia, consolidar nuevas posiciones y restringir aún más las opciones disponibles para Estados Unidos y sus aliados. No parece tratarse de una estrategia unificada dirigida por un único bloque. Más bien refleja un comportamiento convergente entre varios actores que, actuando de manera independiente, comparten un interés común en debilitar una arquitectura regional de seguridad centrada durante décadas en el liderazgo estadounidense. Cada uno persigue sus propios objetivos, pero el efecto acumulado de esas acciones termina reforzando la posición de unos y limitando progresivamente el margen de actuación de otros. Visto desde esa perspectiva, el despliegue ruso en el Líbano no constituye simplemente una provocación aislada. Representa una nueva manifestación de una transformación estratégica más amplia que lleva tiempo desarrollándose y que pone a prueba desde múltiples direcciones y mediante actores diferentes el sistema de seguridad regional construido por Washington durante las últimas 3 décadas. Las consecuencias inmediatas de este movimiento apuntan hacia una reducción adicional de la libertad de acción de Israel y de Estados Unidos en un escenario que ya se había vuelto considerablemente más complejo como consecuencia de la confrontación regional con Irán. A medio plazo podría consolidarse un Líbano donde la presencia militar rusa pase a convertirse en un componente estable del entorno de seguridad, obligando a que cualquier futura operación israelí contra Hezbollah deba incorporar este nuevo factor en su planificación. A más largo plazo, el efecto más relevante podría ser el mensaje que este despliegue transmite al resto de los gobiernos de la región. Cada estado que observa estos acontecimientos evalúa cómo los momentos de mayor presión sobre Estados Unidos e Israel pueden convertirse en oportunidades para que otras potencias amplíen su presencia, aumenten su influencia y establezcan posiciones cuya reversión resulte posteriormente mucho más difícil. Durante décadas, la evolución de las arquitecturas de seguridad ha demostrado que rara vez se derrumban mediante un único acontecimiento espectacular. Lo más habitual es que se transformen a través de una sucesión de episodios que, considerados de forma individual, parecen manejables, pero que, acumulados con el tiempo, alteran profundamente el equilibrio estratégico existente. Cada uno de esos episodios suele ir acompañado de declaraciones públicas que intentan transmitir calma y de evaluaciones privadas mucho más preocupadas sobre las implicaciones reales de lo que está ocurriendo. Desde esa perspectiva, la llegada de una presencia militar rusa formal al Líbano marca un cambio que va más allá del propio despliegue. El entorno estratégico regional posterior a este acontecimiento ya no es exactamente el mismo que existía antes. La incorporación de nuevos actores militares, la modificación de los cálculos operacionales y el aumento de la complejidad en la toma de decisiones alteran un escenario que durante años había funcionado bajo reglas relativamente estables. La pregunta que ahora comienza a plantearse en numerosas capitales de la región es sencilla, pero de enorme trascendencia. Si Rusia ha podido establecer una presencia militar oficial en el Líbano en este momento y con un nivel de oposición limitado, ¿qué indica eso sobre los siguientes pasos que podrían producirse? ¿Y quién dispone realmente de la capacidad necesaria para impedir una ampliación de esa presencia si Moscú decide profundizar su compromiso? Más allá del caso concreto del Líbano, este episodio puede interpretarse como una señal de una transformación más amplia del equilibrio regional. La competencia entre grandes potencias ya no se desarrolla únicamente mediante declaraciones diplomáticas o acuerdos políticos, sino también mediante despliegues cuidadosamente calculados que modifican gradualmente la realidad sobre el terreno sin necesidad de recurrir a enfrentamientos directos.
Si esta tendencia continúa, cada nuevo movimiento estratégico obligará a los actores regionales a revisar sus propios cálculos de seguridad, sus alianzas y sus prioridades militares. Las decisiones que se adopten durante las próximas semanas podrían influir no solo en la evolución inmediata del conflicto, sino también en la configuración del sistema de seguridad de Oriente Medio durante los próximos años. En definitiva, la importancia de este despliegue no depende únicamente del número de efectivos o del equipamiento trasladado al Líbano. Su verdadero significado reside en el efecto estratégico que produce sobre todos los actores involucrados. Obliga a modificar planes operacionales, introduce nuevas variables políticas y militares y demuestra que el entorno regional continúa evolucionando hacia un escenario cada vez más complejo, donde múltiples potencias intentan ampliar simultáneamente su influencia. Las próximas semanas permitirán comprobar si este movimiento representa un hecho puntual o el inicio de una estrategia mucho más amplia. Lo que parece evidente es que cada nuevo acontecimiento se desarrollará en un contexto diferente al que existía antes de este despliegue y que las decisiones tomadas por todos los actores implicados estarán condicionadas por una realidad estratégica que acaba de cambiar de forma significativa. En última instancia, el verdadero impacto de este despliegue no dependerá únicamente de los sistemas militares que Rusia haya trasladado al Líbano, sino de la forma en que este movimiento altere los cálculos estratégicos de todos los actores implicados. Cada decisión que se tome a partir de ahora deberá considerar una realidad distinta, en la que la presencia militar rusa introduce nuevos factores políticos, operacionales y diplomáticos que hace apenas unos días no existían. Si esta presencia se consolida, cualquier futura operación israelí en territorio libanés tendrá que planificarse bajo un conjunto de condiciones mucho más complejo. Del mismo modo, Estados Unidos deberá evaluar cómo adaptar su estrategia regional a un entorno donde otros actores son capaces de ampliar su influencia precisamente en momentos de máxima presión sobre la arquitectura de seguridad respaldada por Washington. Lo más relevante de este episodio quizá no sea el tamaño del despliegue en sí, sino el mensaje que transmite al resto de la región. Cada gobierno que observa estos acontecimientos extrae sus propias conclusiones sobre el equilibrio de poder, la credibilidad de las alianzas existentes y las oportunidades que pueden surgir cuando una potencia atraviesa un periodo de sobrecarga estratégica. Esas percepciones, más que cualquier declaración oficial, terminan influyendo en la forma en que los estados toman decisiones sobre su propia seguridad. A lo largo de las últimas décadas, la transformación de los sistemas de seguridad internacionales rara vez ha sido el resultado de un único acontecimiento espectacular. Con mayor frecuencia, esos cambios se producen mediante una sucesión de movimientos graduales que, considerados de manera aislada, parecen limitados, pero que, acumulados con el tiempo, modifican profundamente el entorno estratégico. El Oriente Medio posterior a este despliegue ruso ya no es exactamente el mismo que existía antes. La presencia formal de nuevas capacidades militares en el Líbano añade una dimensión diferente a un conflicto que ya era extraordinariamente complejo y obliga a todos los actores involucrados a replantear sus cálculos sobre riesgos, oportunidades y posibles respuestas. La cuestión que ahora se plantean muchos responsables políticos y militares es sencilla, pero de enorme importancia. Si Rusia ha sido capaz de establecer una presencia militar oficial en el Líbano en este momento y con un coste político relativamente limitado, ¿qué podría venir después? ¿Representa este movimiento el comienzo de un compromiso estratégico mucho más amplio por parte de Moscú en este escenario? ¿O se trata de una operación cuidadosamente diseñada para obtener el máximo beneficio estratégico mediante una inversión relativamente reducida de recursos? La respuesta a esa pregunta
dependerá de la evolución de los acontecimientos durante las próximas semanas y de las decisiones que adopten todos los actores implicados. Lo que sí parece claro es que este episodio constituye un nuevo indicador de una transformación más amplia del equilibrio regional, una transformación cuyos efectos probablemente continuarán desarrollándose mucho después de que desaparezcan los titulares iniciales sobre este despliegue.